Amigos, en esta oportunidad vamos a trabajar el tema de textos artísticos y texto de párrafo, ¿ok? Entonces, miren, vamos a arrancar, como ustedes pueden ver, con estos temitas de aquí. Vamos a coger esto primero, vamos a crear esto, que es un texto artístico. También qué cosa es un texto de párrafo. Luego vamos a continuar cómo es que nosotros vamos a adaptar el texto aquí a las formas que nosotros vamos creando, como pueden observar. Vamos a hacer también este tipo de texto o adaptación de texto a la circunferencia o a un rectángulo, por ejemplo, para poder armar posteriormente y al finalizar toda esta explicación, este logotipo que nos permite justamente ver el resultado de un logo con texto circular, ¿cierto? También lo que vamos a hacer, por ejemplo, es cómo nosotros modificar los puntos, ¿no? Los nodos de cada texto. Entonces, eso también vamos a aprender para poder hacer, por ejemplo, otro tipo de letras y que parezca más un logotipo que un texto común y corriente. ¿Ok? Muy bien. Vamos a empezar entonces con esta partecita de aquí, que es texto artístico, y de paso mencionar que es muy importante porque nosotros al manejar texto, que ya lo hemos venido haciendo durante casi 30 videos, ¿ok? Vamos a utilizarlo siempre y pues la idea es manejarlo bien y tener un control completo de toda esta opción. Muy bien, empezamos. Nosotros tenemos aquí la herramienta, ya lo habíamos explicado. Tenemos dos formas de ingresar texto. La primera simplemente es haciendo clic para yo poder ingresar un texto así. ¿Ok? La segunda forma es dibujando un área, ¿no? Esto básicamente sería un texto de párrafo. ¿Ok? Nos vamos a aprovechar de la página web de Lorem para poder cargar un pequeño párrafo y pegarlo por aquí. Ahí está. Miren, justamente ustedes pueden observar aquí la diferencia. Una cosa es texto artístico y otra cosa es texto de párrafo. El texto artístico normalmente cuando tú lo redimensionas se va a redimensionar automáticamente todo el texto o también, por ejemplo, de manera lateral se va a hacer un poco más delgado y nosotros así podríamos encontrar, por ejemplo, algún tipo de forma que nosotros necesitemos para nuestro texto artístico. ¿Ok? Ahí está. Ahí más o menos es. Ahí está, fíjate. Ese es un texto artístico, pero un texto de párrafo no tiene esa característica. Si yo, por ejemplo, lo estiro, simplemente se abre más el párrafo y el texto se va a ir acomodando a razón de este marco de texto, ¿no? De todo el marco del texto, ¿ok? Ahí está. Inclusive me indica que tengo yo más texto con esta flechita, por eso se pinta de color rojo. Cuando yo lo extiendo y, por ejemplo, visualizamos todo el texto dentro del cuadro o el texto de párrafo, fíjense que el contorno está de color negro y no me muestra ninguna flechita indicando hacia abajo o que tiene más contenido. Pero si lo reduzco, ahí sí. ¿Se dan cuenta? Ahí está. Entonces, fíjate, el texto artístico tiene algunas características muy diferentes al texto de párrafo. Otra característica importante del texto de párrafo es que nosotros aquí, por ejemplo, podríamos usar eh, o aumentar, por ejemplo, el texto de esta forma. Si nosotros nos vamos por aquí, vamos a seleccionar todo este texto, vamos a presionar control y vamos a usar las flechas que están en el teclado numérico. ¿Para qué? Para nosotros ir agrandando, por ejemplo, el tamaño de ese bloque de texto que tengo o reduciéndolo, ¿ok? O reduciéndolo. ¿Ya? Podemos usar tanto hacia arriba o a la derecha, o hacia abajo o a la izquierda. ¿Ya? Ahí está. Con control, flecha arriba para aumentar, flecha abajo para disminuir. ¿Dónde se encuentran estas flechitas? No es la tecla de dirección normal, ojo, es la tecla del teclado numérico. La flechita arriba está junto al 8, la flechita abajo está en el 2, la flechita a la derecha está en el 6 y la flechita a la izquierda está en el 4. Para eso se utiliza. Otra cosita importante que también nosotros podemos aplicar directamente aquí es, por ejemplo, acá, que se refiere a la letra capitular o la letra capital. Si yo tengo dos párrafos, evidentemente los dos párrafos van a tener su letra capital o también lo podemos quitar. ¿Ok? Ahí está. Se aplica la letra capital, en este caso de dos párrafos, perdón, de dos o tres líneas, acá también de 3 líneas, por ejemplo, ¿no? Que ya lo habíamos visto en algún momento. Estaba aquí en texto, buscamos por aquí capitular y podemos observar que aquí el número de líneas que va a ocupar son 3. Si nosotros le bajamos, automáticamente serían 2. Esta también tiene 2, solo que esta
es muy poco texto, es por eso que aparece aquí un vacío, ¿no? Y acá sí ocupa los dos espacios. ¿Ok? Para eso se utiliza la letra capital. Si nosotros lo eliminamos, le decimos OK, queda del modo normal. Entonces ahí, por ejemplo, estamos viendo ya dos características del texto de párrafo, ¿no? Que nosotros podríamos ingresar haciendo doble clic, por ejemplo, bloquear todo esto y con control y las teclas de dirección que acabamos de mencionar que se encuentran en el teclado numérico, vamos a ir aumentando el tamaño o disminuyendo el tamaño del párrafo que nosotros necesitamos. ¿Ok? Aquí también, por ejemplo, igual funciona, ¿no? Va a funcionar del mismo modo. Con las teclas de dirección del teclado numérico sumando el control. Ahí está. Entonces, fíjate, eso es un texto artístico. ¿Para qué características adicionales tiene un texto artístico o un texto de párrafo? Ambos en sí tienen las mismas características que son texto, ¿no? Pero con un tratamiento distinto, ¿no? Esta, por ejemplo, se extiende automáticamente o se disminuye, esta no. Otra cosita importante es que cuando ustedes, por ejemplo, utilizan un tipo de letra, la tipografía en este caso, ¿ok? Por ejemplo, esta. Miren, esta no tiene, por ejemplo, mayúscula, entonces lo que voy a hacer es corregir aquí, artístico. Perdón, no es que tenga mayúscula, sino tilde, ¿no? Artístico, le vamos a poner, ahí está, texto artístico, ¿ya? Vamos a suponer que este tipo de letra tú no lo tienes, ¿ok? Tienes dos opciones, lo que ya hemos estado viendo con anterioridad. Nosotros podríamos instalar esta fuente que se llama Delicious o comentarle a la persona a quien tú le pasas tu diseño que no tienes o que tiene la fuente y tú se lo envías la fuente, ¿no? Como archivo para que lo pueda instalar en su computador y tu diseño no pierda el tipo de texto que tú le has colocado aquí o la tipografía. Pero ¿qué pasa si tu compañero a quien tú le estás pasando el diseño no tiene esta tipografía o esta fuente? Entonces lo que tú tienes que hacer es convertir a curva esta fuente. Para eso lo voy a duplicar y vamos a ver las diferencias. Este de aquí lo vamos a convertir a curva y está haciéndole botón derecho y por aquí le aplicamos curva. Aquí ya lo hemos estado viendo. Luego vamos a ver para qué lo utilizamos. Si usted se da cuenta aquí, o mejor dicho, cuándo y cómo vamos a utilizar esto y para qué lo vamos a utilizar, ¿no? El tipo de curva, conversión a curva. Fíjate aquí, si nosotros hacemos doble clic, me aparecen todos nodos, todos los puntos, ¿ya? Entonces, esto ya no es un texto, sino es un vectorizado. Cosa diferente sucede acá. Todavía aquí, por ejemplo, yo puedo ingresar, inclusive me dice que acá falta una tilde, por eso se pinta color rojo, ¿no? Entonces aquí sí yo podría aumentar más texto y todo lo demás. ¿Por qué? Porque todavía es un texto. La gran diferencia es que si tú este diseño te lo llevas a otro computador donde no está esta fuente se va a perder. En cambio, aquí, cuando ya lo has transformado a curva, así no tengas la fuente, esta fuente se queda tal como está. ¿Por qué? Porque ya no es una fuente, es un vector. ¿Ok? Es como si fuera un gráfico, no sé, un diseño con Bezier, lo que hemos venido haciendo, ¿no? O un diseño con la herramienta Forma. Eso es lo que pasa. Esa es la gran diferencia. Lo mismo le pasa aquí. Nosotros ahí lo tenemos como párrafo, lo voy a duplicar por aquí le digo botón derecho y lo convierto a curva, también este contenido o este párrafo ya no se puede modificar. ¿Por qué? Porque simplemente es un vectorizado. Aquí sí se puede modificar todavía y puedes agregarle más texto. Esa es la gran diferencia. En ambos lados, la conversión a curva hace que el texto quede fijo. ¿Cuándo van a utilizar esto? Cuando ustedes ya digan el diseño se acabó, se completó, entonces ahí terminamos, le pongo control Q a todo mi texto y no va a pasar absolutamente nada. ¿Ok? Además también a modo de protección, ¿no? Porque hay algunas personas que le hacen algunas modificaciones al texto y eso te podría ocasionar algunas dificultades. Algo importante también que hay que conocer, por ejemplo, es que este párrafo nosotros también le podríamos quitar si lo queremos trabajar en el diseño de esta forma para que no aparezca estos bordecitos, le podemos quitar el borde que está por acá. Aquí, marco del texto de párrafo, le digo mostrar marco del texto, le vamos a desmarcar. Ajá. Hay un detalle. Como ustedes pueden observar, aquí hay más texto, es por eso que aquí no desaparece, pero ya nosotros le hemos quitado aquí el marco de texto de párrafo, ya está. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Simplemente habría que mostrar, perdón, agrandarlo y que muestre todo el texto y miren cómo desapareció. ¿Ya? Vamos a mover esto de aquí. Miren cómo desapareció el contorno, ¿no? De mi párrafo. Entonces yo lo podría devolver, claro. Vamos por aquí y le digo mostrar y automáticamente vuelve. Recuerden, cuando hay más texto del que se puede ver en el párrafo, nunca va a desaparecer este borde, ¿ok? Pero cuando ya está mostrado todo, ahí sí desaparece. Miren, ahora lo vamos a ver otra vez. Nos vamos a texto.
lo desactivamos y ya está. Eso también, por ejemplo, te puede dar una característica de que ya este texto ha sido terminado, pero sigue siendo un párrafo modificable, ¿ok? Entonces eso se utiliza para que tú ya puedas decir, ya terminó, entonces ya lo podemos imprimir. Entonces le quitamos esos bordecitos. Si no, esos bordecitos son un poco molestos, ¿no? Muy bien, vamos a terminar entonces esta partecita aquí. Los espero el próximo video.